Yo feliz de la vida, porque bueno, los cuentos del Chiribitil son un gran emblema, digamos. Para mí era un súper orgullo tener un cuento con la firma de los cuentos del Chiribitil. Lo que yo sé es que me escribieron para ver si me interesaba, y me interesó. Yo ya tenía entusiasmo por hacerlo, por trabajar con Eudeva, que nunca lo había hecho antes. Y bueno, y esto redobló mi interés en el trabajo, porque participaba de algo importante. Y me dijo, para uno de los libros del Chiribitil, menos mal que estaba sentada, porque para mí los libros del Chiribitil y todo lo de Eudeva tiene mucha historia. Yo soy docente y fui niña. Dije que sí inmediatamente porque me gusta mucho además ilustrar cuentos. No son un cuento más, y de hecho para mí es un honor compartir la colección con gente como Graciela Repún y también Nora Hill como ilustradora. Son todos autores de primer nivel, ¿no? Ilustradores de primer nivel. Soy Marina Elberger, autora de Yolanda de Soja Margaritas, de la colección Los Nuevos Cuentos del Chiribitil. Cuando yo llego acá a Eudeva ya estaban reeditando títulos de los primeros títulos. Eso estaba a cargo en un proyecto precioso que había propuesto por Violeta Cangianelli, que es un poco la gestora, la que trae esta propuesta. Soy Violeta Cangianelli, editora de la colección de los nuevos cuentos del Chiribitil. Es cierto que sonó un poco extraño la primera propuesta que hice Eudeva de reeditar los clásicos cuentos del Chiribitil del Centro Editor de América Latina. En cuanto a, siempre estuvimos presentes y estuvimos atentos a que estuvieran vigentes, que esos cuentos tuvieran algún tipo de conexión y de entusiasmo en niños nacidos en estos últimos tiempos. En ese momento me convoca Luis un poco con la preocupación de que ya tenían la idea de hacer nuevos, todavía no habían hecho nada, pero con cierta preocupación porque los nuevos, digamos, fueran textos que estuvieran como ayornados, que estuvieran en diálogo con la colección, con los primeros títulos que se estaban reeditando, pero bueno, que estuvieran ayornados a lo que es la literatura más contemporánea en cuanto a autores, escritores, ilustradores. También había cierta preocupación porque respondieran a temas o contenidos que se trabajan en las escuelas. Siempre que trabajamos en el trabajo de reedición, de alguna manera queríamos también trabajar en cuentos sin vencimiento, cuentos que abarquen no solamente a niños de distintas edades, a niños de distintos géneros, sino que también abarquen a niños de distintas épocas en la Argentina. Luis Quevedo, gerente general de la editorial, siempre me planteó que una de los motivos de la venta de estos chiribitiles reeditados en Eudeva tenía que ver con la nostalgia que sentían los que habían leído esos cuentos y que querían volver a leer esos cuentos con sus niños, con sus hijos. Entonces siempre planteaba que no nos quedemos con ese tema de la nostalgia y del cariño a la colección, sino más bien intentar seguir la colección, a la colección, abrirla a nuevos chiribitiles y seguir la colección a nuevos lectores, a lectores actuales. Yo cuando vengo le hago un poco a pedido de él como alguna propuesta muy amplia temática posible y una propuesta de autores contemporáneos, que hay muchísimos y muy buenos en Argentina, por suerte. Y la idea era un poco, siempre digo, en diálogo con el desafío, era armar los nuevos, pero en diálogo con lo que ya estaba, digamos. O sea, hay cierta estética de la colección y en eso respetar ciertos lineamientos, por ejemplo, que hubiera en cuanto a autores, proponer una selección de autores conocidos y con cierta trayectoria,
como autores más nobles, incluso gente que fuera su primera publicación. Mi nombre es Miriam Bocklin, soy autora del Capitán Chef, de los nuevos cuentos del Chiribitil. El tema de los piratas es un tema siempre presente en la literatura infantil. Los chicos siempre se ven atraídos por las historias de piratas, sirenas, los mares, los botines. Soy Adela Vall, autora de Ministro de Asuntos Importantes de los nuevos libros del Chiribitil. El proceso de escritura sobre este libro y el trabajo en torno a este libro tuvo como punto de partida una idea que me di cuenta que está en mí siempre, que en el fondo, para sintetizarla, sería algo así como: ¿qué es más importante en una persona? ¿La apariencia o lo esencial? ¿Qué es más importante? ¿La imagen que los demás se hacen de uno por cuestiones externas o lo que uno realmente es? Soy Oche Califa, autor de Naranjo en Flor, uno de los libros de la nueva colección del Chiribitil. Es un cuento que por esas cosas de la vida fue quedando fuera de otras colecciones en las que yo publico, pero que yo le tenía especial cariño, por un lado porque no es frecuente que haya una temática en la literatura para niños vinculada con el tango. Soy Iris Rivera, autora de los textos de Un Señor Sincero, que es uno de los nuevos cuentos del Chiribitil. Así que cuando me pidieron algo para los libros del Chiribitil, dije, bueno, busqué en ese cajón, ahí lo encontré, lo retomé, lo corregí y recién después se lo alcancé a Violeta. Soy Pipi Espósito, ilustrador. Ilustré el cuento Una de Perros para la colección Los Nuevos Cuentos del Chiribitil. Me mandan el cuento y, bueno, cuando lo leí además me gustó mucho el cuento, que eso es lo más difícil, porque ilustrar algo que no te gusta es complicado. Este cuento, Yolanda deshoja margaritas, surge originalmente cuando era una idea que yo tenía hace mucho tiempo. En general los cuentos son ideas viejas que en un momento logran plasmarse, de jugar con la idea de una mujer indecisa. Para pensar las ilustraciones, yo acudo siempre al barrio. De hecho, hay una doble página central donde está el perrito durmiendo en un umbral de una puerta, que es la puerta de mi casa, donde vivo ahora. Se me podían haber ocurrido muchas cosas, pero se me ocurrió el personaje de un ministro que estaba tan orgulloso de ser ministro que lo único que hacía era mirarse el ombligo. Soy Ignacio Noé, ilustrador del cuento Mar de Fondo, de la nueva colección de los cuentos del Chiribitil. Y me entusiasmó mucho el trabajo, porque me agarró con muchas ganas de hacerlo y sobre todo me enganché mucho con el personaje de la nena que vive toda esa situación familiar en el departamento. Llegué a la conclusión de que lamentablemente a muchos les importa más la apariencia. Entonces, el proceso de escritura giró en torno a cómo poder plasmar estas ideas en una historia. En el caso del Capitán Chef es un pirata muy especial porque en realidad su mejor arma para despistar a los enemigos es cocinar, darles alcohol y entre los pipones que quedan y la bebida quedan fuera de combate. Soy
Ángeles Durini, autora del cuento Abuela de Trapo, de los nuevos cuentos del Chiribitil. ¿Qué significado tienen, digamos, los cuentos del Chiribitil en la historia de la literatura argentina para chicos? Bueno, muchísimo. Creo que marcaron, tienen una impronta propia, ¿no? O sea, fueron además libros que circularon muchísimo por los años 70, con autores espectaculares, entre ellos Graciela Montes y otros, ¿no? Autores que después influenciaron mucho en la literatura que siguió después. Como yo, siendo maestra, a querer escribir literatura que llegara a los niños, incluso a los niños, y estar leyendo, volviendo a estas historias y a ver cómo estaban escritas y a ver lo novedoso de las imágenes. Todo eso es muy bueno, era una idea muy fértil, muy propia de la historia del siglo XX, del libro popular en la Argentina. Que aportaban más que reproducir lo que los textos decían. Entonces, haberme deslumbrado de niña y de no tan niña con estas historias y con estas imágenes. Una colección emblemática que salía en forma de fascículos que acompañaban el diario. Me pareció que los textos eran muy bien seleccionados, justamente porque no había textos que de alguna manera subestimaran a los chicos. Y entonces tomarlas como referentes para, este es el tipo de literatura que yo quisiera hacer. Fue un trabajo muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Que todos aportaban algo que yo no había visto antes. Y en general nos pasaba, sobre todo con algunos autores y con algunos cuentos, de encontrar esos guiños que tenían con los clásicos y con los originales. Y es muy bueno que Eudeva, que además tuvo participación en esa idea en su momento, porque Eudeva también tenía sus propios kioscos callejeros de venta de libros, con colecciones también muy populares, que haya retomado en el Chiribitil. Esta propuesta es muy buena y además que lo haga en un segmento de probado crecimiento como es el del libro infantil. La verdad es que para los argentinos no deja de ser un motivo de orgullo que el segmento de mayor crecimiento que tiene el libro local sea en el infantil y en el juvenil.